los alumnos del Instituto Franklin Delano Roosevelt. Mi nombre es Laura Laínez y yo voy a desarrollarles el tema Estado de situación financiera. Este video está dirigido a los estudiantes que cursan la asignatura Contabilidad 1. Entonces, retomando el tema que hemos comenzado desde la semana pasada a desarrollar, lo vamos a tomar como un repaso para que puedan desarrollar los ejercicios que se les asignó. Este es un ejemplo ilustrativo. Vamos a ver la información que nos da. Nos dice: la empresa de distribuciones infantiles presenta los siguientes datos para que se formule el estado de situación financiera al 31 de diciembre del 2019 en forma de reporte. Aquí nos menciona la forma en que lo vamos a elaborar, porque existen dos formas, forma de cuenta y forma de reporte, pero ahorita nos vamos a concentrar en lo que es la forma de reporte. Los datos que nos daban estaban así: dinero en efectivo, 22.600. En esta hoja está detallado cada cuenta con el nombre correcto. En algunos ejercicios nos pueden dar el nombre correcto o a veces no sale la cuenta con el nombre correcto y hay que corregirlo. Entonces, aquí ya lo tenemos resumido. Aquí tenemos caja con 22.600 y tenemos ya la clasificación en el grupo que debe ir la cuenta. Luego teníamos depósitos en cuenta de cheques, en Banco de Vivienda 84.300 y en Bancatlán 92.200. Cuando salen dos depósitos en cuenta de cheque, lo que se hace es que se suman las dos cuentas y se registran en una sola cuenta que es llamada bancos, con el valor total que es 176.500, y a la par ponemos las letras del grupo en el que van a ir clasificados. Obviamente esta clasificación ya la habíamos visto antes en clase, igual los nombres de las cuentas. Luego, en tercer lugar, nos daba el ejercicio inventario de mercaderías con un valor de 572.700. Le ponemos una I porque va en el grupo de inventarios. Luego tenemos proveedores con 482.800 que va en CP, que significa cuentas por pagar. También tenemos documentos por pagar. Aquí salían dos cuentas, nos daban un valor de 378.600 y luego nos daban otro valor de 20.000. Se suman las dos y el total sería 398.600. También va en cuentas por pagar. Siguiente tenemos documentos por cobrar con 76.300. Va en cuentas por cobrar. Clientes con 238.500. También va en cuentas por cobrar. Deudores varios con 18.400, va en cuentas por cobrar. Mobiliario y equipo con 48.200, va en PPE, que significa propiedad, planta y equipo. Equipo de reparto con 290.000 lempiras, que también va en PPE, propiedad, planta y equipo. Gastos de organización con 40.000 lempiras, que va en otros activos. Acreedores varios con 20.000, que va en cuentas por pagar. Primas de seguro con 12.000 lempiras, que va en PA, pagos por anticipados. Rentas pagadas por anticipado, como el ejercicio nos decía que eran 6 meses y que se pagaba 10.000 cada mes, se multiplican los 10.000 por 6 y dan 60.000, y iría en el grupo PA, que significa pagos por anticipado. También tenemos terrenos con un valor de 980.000 lempiras, va en PPE, propiedad, planta y equipo. Hipotecas por pagar con un valor de 600.000, va en PNC, que es pagos no corrientes. Rentas cobradas por anticipado, decía que eran 4 meses de 3.000 cada mes, se multiplica y da 12.000. Va en BCA, que significa valores cobrados por anticipado. Depósitos en garantía con 10.000 lempiras, que va en otros activos. Utilidad del ejercicio con 379.940, que va en patrimonio, que se abrevia PT. Y por último tenemos impuestos por pagar con 51.860, que significa cuentas por pagar. Todas estas siglas son las que estuvimos viendo anteriormente en la clasificación de las cuentas. Cuando ya tenemos asignado el grupo al que pertenece la cuenta, procedemos a elaborar el estado de situación financiera. En este caso lo vamos a hacer en forma de reporte, que significa que es
un solo documento hacia abajo, en forma vertical. Este documento debe llevar 3 partes. La primera, que es el encabezado, donde va el nombre del negocio, el nombre del documento, que es esta situación financiera, y la fecha en que se esté elaborando, en este caso al 31 de diciembre del 2019. Y se debe especificar que es expresado en lempiras, porque así se lleva la contabilidad en Honduras. Luego está la parte del cuerpo del estado de situación financiera, que abarca hasta aquí el patrimonio, que es donde van las cuentas debidamente clasificadas, y por último que van las firmas, que es la tercera parte del estado de situación financiera. Entonces nos vamos a concentrar aquí en el cuerpo del estado de situación financiera. Comenzamos con el activo, que es uno de los elementos en que se basa el estado de situación financiera, que son los bienes y los derechos que tiene la empresa. El activo se debe clasificar en corriente y en no corriente. Esa clasificación también la estuvimos viendo en clases. En el corriente vamos a poner los grupos que salieron que pertenecen al activo corriente. Por ejemplo, el primer grupo es efectivo y equivalentes de efectivo. Dentro de él están las dos cuentas que aquí le pusimos EE, que significaba efectivo y equivalentes de efectivo. Entonces ponemos caja con 22.600 y bancos con 176.500. Eso se coloca en la primer columna numérica. Si se fijan, este documento consta de 3 columnas numéricas. Entonces, las cantidades que el ejercicio nos dé, las ubicamos en la primer columna. Luego, la suma de estas cantidades va a ir en la segunda columna. Entonces, 199.100 es la suma del grupo efectivo y equivalentes. Luego tenemos el segundo grupo, que es cuentas por cobrar. Todas las que nos salieron con la letra CC van a ir en este grupo, cuentas por cobrar. Por ejemplo, teníamos clientes con 238.500, documentos por cobrar con 76.300, deudores varios con 18.400. La suma de esas 3 cuentas va a la par y es 333.200. Ese sería el total de cuentas por cobrar. Luego tenemos el tercer grupo, que se llama inventarios, y en él solo teníamos una cuenta, que sería inventario de mercaderías. En este caso, como solo hay una cuenta, no es necesario colocarla en la primera columna, la ubicamos directamente en la segunda columna, porque ese se va a convertir automáticamente en el total de ese subgrupo. Luego tenemos el cuarto grupo de los activos corrientes, que son los pagos por anticipado. Las cuentas que salieron con PA, estas dos, van en pagos por anticipado. Entonces ponemos rentas pagadas por anticipado con 60.000, primas de seguro con 12.000, y la suma de ellas dos da 72.000, va a la par, pero en la segunda columna. Una vez que tenemos los 4 grupos del activo corriente, procedemos a sumarlos, y la suma de ellos va a la par de la última cuenta. Entonces, a la par colocamos el total que sumó estos 4 grupos, y a eso le colocamos una A y una C. Eso significa activo corriente. Luego procedemos a registrar el activo no corriente. En el activo no corriente está el primer grupo, que sería propiedad, planta y equipo. Todas las que nos salieron con la letra PPE van a ir en este grupo. Y en este caso me salieron 1, 2 y 3 cuentas. Entonces estas son las 3 cuentas que están aquí. Terrenos con 980.000, mobiliario y equipo con 48.200, equipo de reparto con 290.000. La suma de ellas 3 se coloca a la par, y eso nos da 1.318.200. Por último, teníamos un grupo del activo que era OA, otros activos, y en él nos salieron 2 cuentas, gastos de organización y depósitos en garantía. Entonces colocamos los valores en la primera columna, los sumamos, y la suma en la segunda columna. Luego vamos a sumar los 2 totales de los subgrupos, y esa suma nos da 1.368.200, que ese se convierte en activo no corriente. Por eso le ponemos las letritas aquí. Cuando ya tenemos la suma del activo corriente y el no corriente, pasamos una línea y sumamos los 2, y ese se convierte en nuestro total de activo, que dio 3.545.200. Cuando terminamos de registrar los bienes y los derechos que tiene la empresa, procedemos a registrar las deudas, que son los pasivos. Entonces comenzamos con el título pasivo, comenzamos con corriente, porque siempre se va a clasificar, y dentro del corriente está cuentas por pagar, que es el primer grupo,
Todas las cuentas que nos salieron con una letra C y una P van a ir en cuentas por pagar. Por ejemplo, proveedores con 482.800, documentos por pagar con 398.600, impuestos por pagar con 51.860 y acreedores varios con 20.000. Sumamos esas cuentas y a la par colocamos el total, que sería 953.260. Luego también teníamos dentro del pasivo corriente una cuenta que se llama rentas cobradas por anticipado, que va en los valores cobrados por anticipado. Y la tenemos. Como solo hay un valor, entonces lo colocamos de un solo en la segunda columna. Procedemos a sumar los dos valores, los únicos dos grupos que me salieron en el pasivo corriente, y eso da 965.260, y le pongo PC para saber que es pasivo corriente. Luego registro el pasivo no corriente, y dentro del pasivo no corriente solo tengo una cuenta que era hipotecas por pagar, que era esta, PNC. Va en no corriente porque son a largo plazo. Entonces, hipotecas por pagar, como solo había una cantidad, no se escribe en la primera columna, se copia en la segunda y automáticamente este total se va a convertir en el pasivo no corriente, porque en el no corriente solo hubo un grupo. Entonces, yo ya tengo los dos grupos del pasivo, el corriente y el no corriente, paso una línea y sumo los dos grupos. Eso se convierte en mi total de pasivo, que dio 1.565.260. Una vez que yo tengo dos de los elementos de la ecuación contable, que uno es el activo, le resto el pasivo, y la resta que me dio me va a dar 1.979.940. A eso se le llama patrimonio. Patrimonio es la diferencia entre el activo y el pasivo. Ese total se escribe aquí, pero dentro del patrimonio se van a fijar que hay dos cuentas. Una que ya me la daba el ejercicio, utilidad del ejercicio, 379.940, aquí lo tenemos. Y luego, este valor que ya me daban, porque este se desconocía, el capital no lo daban, pero yo ya tengo el total del patrimonio. A ese total le resto la utilidad del ejercicio y la diferencia me da 1.600.000. Ese valor va a ser el capital de este negocio, 1.600.000. Se completa por diferencia y aquí ya tenemos estructurado lo que es el estado de situación financiera. Por último, se agregan las tres firmas que debe llevar el documento, lo que es el gerente firma primero, en segundo lugar el contador, que es la persona quien elabora el documento, y en tercer lugar el auditor, que es el que supervisa la contabilidad del negocio. Cualquier duda que tengan la pueden hacer a mi WhatsApp, y para la próxima semana se les va a asignar el ejercicio número 3 de la página 61. Lo van a hacer en forma de reporte.